Muy buenos días, amados hermanos y amigos que una vez más nos privilegian con su audiencia. En nombre de nuestra Iglesia Bíblica Misionera, quisiéramos saludarles con mucha cordialidad y afecto, esperando que en la tranquilidad de su hogar estén pasando una agradable cuarentena. Agradable cuarentena, dije. Resulta algo irónico hablar de agradable cuarentena, pues sé que todos quisieran liberarse de esa tranquilidad hogareña forzosa. En el día de hoy estaré exponiendo sobre algunos beneficios de la cuarentena a pesar de los pesares. Estaré tratando sobre el tema un náufrago en cuarentena, basado en la vida de un hombre que pasó solo 3 días en una particular cuarentena. En algunos minutos les estaré diciendo de quién se trata. Mientras tanto, les invito a que nos acompañen a disfrutar de algunas alabanzas que nuestro equipo de adoración nos trae en el día de hoy.
Gracias, amados hermanos de nuestro equipo de adoración y alabanzas, por estas bellísimas canciones que elevan nuestro espíritu y nos acercan al Señor. Como antes adelantamos, nuestro tema para hoy es un náufrago en cuarentena. Un náufrago en cuarentena. Nos estaremos basando en la vida del profeta Jonás. Y para esto les quiero invitar a leer en el capítulo 2 del libro de Jonás. Capítulo 2 del libro de Jonás. Son solo 10 versículos y los vamos a leer de inmediato. La palabra de Dios dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oremos al Señor para que Él bendiga su santa palabra. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti estamos, Señor, delante de tu palabra, para que ella, oh Padre amado, haga, como dice el profeta Isaías, aquello para lo cual tú la envías. Padre bendito, edifica la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan en esta hora y de los amigos que también están sintonizando con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Sé que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre amado, creemos y pedimos que tú lo cumplas en cada uno. Gracias, Padre. Te lo rogamos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, un náufrago en cuarentena. Pienso que la mayoría de los que me escuchan a esta hora y me oyen a través de este canal conocen la historia de este profeta Jonás. Pero para los pocos que tal vez no conocen la historia, trataré de resumirla lo más breve posible, lo más conciso posible. Bien, Jonás fue un profeta de Israel, un profeta de Dios, cuya misión, como la de la mayoría o de todos los profetas, es cumplir un mensaje dado por Dios. A Jonás se le encomendó la misión de llevar la palabra, de predicar la palabra de Dios en una tierra que eran enemigos del pueblo de Israel. Jehová le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona contra ellos, cosa a la cual Jonás se resistió, algo poco común en los profetas. Desconozco cuántos profetas refutaron la voz de Dios para decir que no harían esto o aquello. En algunos casos vamos a encontrar profetas o enviados de Dios que pusieron alguna excusa para no ir de inmediato, pero sí acudieron. Tal fue el caso de Moisés, que
mencionó que no era muy diestro en hablar y que cómo él iría ante el faraón a pedirle que libere al pueblo de Israel. El caso de otros como Gedeón, argumentando que él era un muchacho, un joven, así como Salomón, y lejos de decir que no lo harían, pues dijeron o pidieron a Dios que les diera sabiduría y entendimiento para poder cumplir esa misión tan importante. El caso de Jonás es que él se resistió a cumplir esa orden de Dios de ir a predicar el evangelio a Nínive. ¿Qué hizo Jonás entonces? Jonás decidió tratar, tenemos que usar el término tratar. Jonás trató de alejarse de Dios, de esconderse, es la palabra más propia, esconderse de Dios. Cosa que es imposible porque Dios tiene esta cualidad, este atributo que es omnipresente. Él está en todo lugar, de manera que a donde quiera que nosotros vayamos, Dios está allí. No sé qué le pasó a Jonás por la mente, que él pensó que podía esconderse de Dios. Se le ocurrieron algunas ideas y dijo: voy a ir a otro lugar, no a Nínive, me esconderé de Dios. Y fue al puerto y buscó una barca que iría a otro lugar, a Tarsis. Jonás se embarcó hacia Tarsis, pero no llegó a Tarsis. Allí el Señor preparó una gran tempestad que impidió que esta nave continuara hacia su ruta, hacia su meta. Jonás se vio en grandes aprietos, porque aunque él se fue a dormir, la tempestad no lo iba a dejar reposar como él quería. Y aquí vinieron los marineros y dijeron: ¿qué está pasando aquí? Miren, algo interesante sucede. Los que se dedican a esto de embarcarse, de trasladarse en el mar, conocen los tiempos. Ellos saben que cuándo embarcarse y cuándo no. Y en este momento que ellos se embarcaron hacia Tarsis, ellos sabían que todo estaba tranquilo, la marea estaba normal. De manera que ellos se sorprendieron cuando vieron que esta tempestad de repente les embistió. Y dijeron: algo está sucediendo aquí, ¿qué está pasando? No es normal. Investigaron a todo el mundo y dijeron: hay que buscar a ver quién es culpable de esta situación. De modo que cuando fueron donde Jonás, le indagaron y le dijeron: ¿quién eres tú? Dinos, ¿de dónde vienes? ¿Por qué nos ha venido esto? Dice que ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí comenzaron ellos a interrogarlo y preguntarle qué estaba sucediendo. Ahí vino Jonás y les dijo: yo soy un profeta de Dios. Y dio las características del Señor y le dijo: mi Dios es el que hizo el cielo y la tierra. Y ahí dice la palabra de Dios que se infundió gran temor en los marineros, en todos ellos. Y dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Inmediatamente él dijo: nada, lo que tienen que hacer es lanzarme al agua. Inmediatamente se calmará la tempestad. Antes de hacerlo, ellos le preguntaron a Jonás que qué harían, y precisamente ellos le dijeron que lo lanzara al agua. Y antes de eso, ellos hablaron de una manera temerosa, hablaron con Dios y le dijeron: mira, lo vamos a hacer porque Él nos lo pide.
pero no queremos que la sangre de este hombre recaiga sobre nosotros. Al fin, cuando lo lanzaron al agua, entonces todo se calmó. Vino entonces un gran temor, mayor aún, sobre estas personas. Y fue grande el temor que vino sobre ellos. ¿Qué hicieron después? Bueno, ¿qué hizo Jonás? Dice la palabra de Dios que el Señor tenía preparado un pez que tragase a Jonás. La palabra preparado ustedes la van a encontrar muchas veces en la historia de Jonás. La van a encontrar muchas veces, porque el Señor no tiene nada improvisado. El Señor dice que preparó un gran pez. Posiblemente no era un pez normal de los que habían en alta mar, sino pudo haber sido un pez que, como dice la palabra, preparado por Dios, con todo lo que Jonás necesitaría allí durante 3 días. No me pregunte a mí por muchas especificaciones de ese pez. El que lo preparó es Dios, y Él sabe cómo preparó ese pez para que Jonás estuviese vivo durante esos 3 días. Miren, lo que Jonás pasó en el vientre de este pez es la historia que nos narra el capítulo 2 de este libro de Jonás. Y he dicho en varias ocasiones que es una historia, no es una leyenda como tal vez algunos quisieran atribuir. Es una historia, y es así porque de lo contrario el Señor Jesucristo no hubiese aludido a Jonás y sus 3 días en el vientre de ese gran pez. Hay parábolas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que nos habla, nos dan una enseñanza a través de ella. Para poner un caso, la parábola del hijo pródigo nos menciona de un padre y no dice el nombre del padre. Nos menciona a un hijo mayor y no dice el nombre del hijo mayor. También nos habla de un hijo menor y no nos dice el nombre del hijo menor. Ni nos menciona lugares donde eso sucedió. De modo que de lo que se trata es de una parábola para traernos una enseñanza. Pero de Jonás dice todo con detalles. Dice el nombre de Jonás, dice los lugares a donde Jonás visitó, donde Jonás estuvo, y así por el estilo. De manera que esto no es una leyenda, es una historia real. Miren, algo interesante que también les quiero decir. Jonás era de Galilea. Y ustedes saben lo que dijeron los fariseos con relación a Jesús cuando se hablaba de que de Galilea no se ha de levantar, o de Juan el Bautista, que de Galilea no se habría de levantar profeta, o no se había levantado profeta. Los fariseos no conocían de Jonás, tal vez porque su ministerio no fue tan contundente en cuanto a la ministración de la palabra, pero Jonás era de allí, de Galilea. La palabra de Dios nos habla de las situaciones tan difíciles que pasó Jonás allí. Y les hablaba, hermanos, de que vamos a ver algunos beneficios de una cuarentena. Sé que usted está ahí tranquilo en su hogar, tranquilo con su esposa, tranquilo con sus hijos y tal vez con algunos familiares más. Jonás no pasó 3 días tan tranquilo, porque estuvo en el vientre de un pez. Y yo digo que esto fue una especie de cuarentena, porque el Señor le permitió estar allí para que reflexionase sobre su actitud, cosa que también se repite en nuestras vidas. Y hablo a los creyentes y también a los demás que no son creyentes en Cristo Jesús. Si usted está ahí pasando una cuarentena, Dios quiere que usted reflexione sobre muchas cosas, sobre muchos aspectos.
De modo que, miren, Jonás tuvo que reflexionar sobre su actitud de rebelarse contra Dios para acudir a la misión que le había encomendado. Jonás necesitó solo de 3 días. Allí Jonás veía, tal vez de manera imaginaria, cómo, dice el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Esto lo percibía Jonás en las profundidades de las aguas. Dice el verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Miren, parece ser que Jonás fue el primero en utilizar estas palabras, que también está en el Salmo 42, dicha por los hijos de Coré. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es una forma de decir todos estos problemas, toda esta prueba me ha invadido. Y en el Salmo 42 los hijos de Coré reiteran estas palabras casi de manera similar. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dicen el Salmo 42. ¿Qué hay que reflexionar? Hay que reflexionar sobre nuestra actitud respecto a nuestro diario vivir, a nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestra esposa. El Señor nos ha permitido permanecer un buen tiempo en nuestros hogares para que reflexionemos sobre eso. Miren, ya llevamos bastantes días en cuarentena. Jonás necesitó solo 3 días. Dice la palabra de Dios que los versículos 9 en adelante, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Es una forma de arrepentimiento. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es una forma de Jonás confesarse de manera convincente ante Dios y decirle, me arrepiento de mi actitud, de lo que he hecho. Me arrepiento de eso y haré lo que tú me has dicho. Nunca más protestaré por lo que tú me ordenas. Luego de esta actitud, de este cambio de actitud de Jonás, concluye el verso 10 y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ven ustedes que Jonás está hablando como en tercera persona. Él es el autor del libro, pero él habla de Jonás como si estuviese hablando de otra persona. Pero él está hablando de sí mismo. De manera que él dice, luego que cambio de actitud, entonces Dios le da órdenes al pez para que me vomite en tierra. Y entonces yo pueda cumplir la misión que el Señor me ha enviado. Qué interesante, hermanos. Qué interesante leer y conocer por completo la historia de Jonás. Pero yo he querido en esta hora analizar lo que significa pasar por una experiencia así. Estar en el vientre de un pez durante 3 días. No me imagino qué experiencia sería esta. Pero así fue. Dios le concedió o le permitió a Jonás vivir esa experiencia. Yo no diría que sería tan agradable esa experiencia, pero Dios lo sostuvo allí hasta que él cumpliese, hasta que él cumpliera con la voluntad de Dios de arrepentirse e ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Vean ustedes que cuando lo vomita en tierra es un dato que casi siempre que analizamos esta historia lo damos. Algunas personas piensan que Jonás fue vomitado allí en Nínive y no.
lo vomitó en el mismo lugar donde Jonás habría de partir para irse a Nínive. Dios no lo llevó allá en el pez. Él tuvo que de nuevo tomar el barco para cumplir por completo la misión que Dios le había encomendado. Hermanos y amigos, razonemos durante estos días que estamos en cuarentena. Hay muchas cosas que posiblemente hayamos sido algo rebeldes con Dios. Cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y no lo hemos hecho. Miren, tenemos el privilegio de que Dios nos ha dado más de 3 días para reflexionar. Es un gran honor que tenemos. Miren, a pesar de que quisiéramos estar libres para hacer todas las cosas de rutina, Dios quiere que permanezcamos unos días más en cuarentena. ¿Para qué? Para que reflexionemos. Para que reflexionemos. Piense usted, sé que en cada hogar que me escucha en esta hora hay un motivo especial sobre el cual reflexionar. A lo mejor es diferente al de otros hogares, pero analice. Habrán muchos beneficios más que las cuarentenas nos habrán dejado. Vamos a pensar en eso, analicemos, porque vale la pena buscar las partes positivas de este momento en que estamos en nuestras casas. Analicemos cuidadosamente. Miren, cuando nos llega una prueba, hemos aprendido que no debemos preguntarle a Dios por qué nos ha venido esta prueba. La pregunta siempre debe ser ¿para qué? Vamos a sacar el mayor de los beneficios de esta cuarentena de estar aquí. Saque el mayor de los provechos. Ojalá y usted pueda sacar este provecho que se llama reconocer que ha vivido en rebeldía contra Dios y que es el momento de reconciliarse con Él. Yo le invito, amigo mío, que usted entregue su vida a Jesucristo en el día de hoy. A lo mejor ha llegado el momento que usted estaba esperando. Un momento de tranquilidad, un momento de cuarentena para que usted reflexione sobre su vida pasada. Es momento de acudir a los pies del Señor en arrepentimiento. Y a usted, hermano que me escucha, también le habrá llegado un momento de reflexión. A lo mejor ha vivido una vida cristiana un tanto ligera, un tanto light, como se dice hoy. Pero Dios quiere que usted se afirme en los caminos del Señor. Dios te bendiga, amado hermano y amado amigo. Es momento de reflexionar. Reflexionemos en esta cuarentena que Dios nos ha dado, como Dios hizo reflexionar a Jonás en una cuarentena muy particular, una cuarentena de solo 3 días, y Jonás cumplió fielmente después esta misión. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta reflexión que tú nos permites tener. Gracias, oh Padre amado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra rebeldía que en el día de hoy reconocemos. Ayúdanos a vivir en tranquilidad y ayúdanos a vivir, Señor, en constante acercamiento a ti. Ayúdanos a cumplir con la misión, oh Señor, que tú nos has encomendado. Muchas gracias por todo. Te lo rogamos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes, amados hermanos y amados amigos. Gracias por acompañarnos durante este programa, este culto dominical de nuestra Iglesia Bíblica Misionera. Antes de concluir ya formalmente, no quisiéramos pasar por alto, orar por nuestra nación para que el Señor tome dominio y control de esta situación de salud que nos afecta, y orar también por alguna vida que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Queremos interceder. Si nos acompañan, lo vamos a agradecer. Por favor, Padre amado, te damos gracias en esta hora para que tú, Señor, bendiga nuestras vidas. Bendiga, Señor, las vidas de cada amigo que ha escuchado la palabra tuya. Oh Señor, gracias porque sabemos que tú estás obrando en la vida de él. Oh Padre bendito, glorifícate, oh Señor. Permite que él pueda hacer esa reflexión que hemos estado hablando a través de tu palabra, y que él pueda, Señor, arrepentirse de sus pecados, sea un hombre, sea una mujer, un niño o un joven, oh Dios, al que tú has hablado. Permite que esta decisión pueda ser tomada. Y te pido ahora, oh Dios, por nuestra nación, oh Padre bendito, para que tú nos liberes de esta situación de salud que vivimos. Mira, Señor, las autoridades que están al frente, oh Padre bendito, el presidente de la República, el ministro de Salud Pública, oh mi Dios, también las autoridades militares y policiales que hacen su labor, Señor, los médicos y las enfermeras. Por todos ellos pedimos para que tú estés impregnándolos de sabiduría, oh Señor, y de acción. Gracias por lo que han hecho y por lo que continuarán haciendo. Gracias, oh Padre amado. Confiamos en que pronto tú, Señor, nos liberarás de esta situación de salud. Te lo rogamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por acompañarnos.